Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es María de los Ángeles Rondón Espín, @sabe un psicólogo en las redes sociales. Y este es el segundo de 3 videos que voy a hacer para que, tratando de explicar, o queriendo, tratar es un verbo que no me gusta, queriendo explicarles el comportamiento infantil desde 3 ópticas diferentes. En el video anterior hablamos de la neuropsicología, del procesamiento sensorial de la información, de la atención, de la memoria de trabajo y de cómo eso explicaba el comportamiento de nuestros hijos y a veces nosotros como padres no lográbamos entenderlo. Hoy vamos a tocar el punto de las emociones. Las emociones provienen de la parte más básica de nuestro cerebro, que es el sistema límbico, específicamente de una instancia que se llama la amígdala cerebral. Los estímulos que provienen del exterior impactan primero allí y nosotros reaccionamos ante ellos para después emitir una respuesta, que son las 3 funciones del sistema nervioso central. Procesar la información desde el punto de vista sensitivo, darle una explicación, interpretarla, analizarla y después emitir un comportamiento, que es lo que vamos a ver después en evidencia, ¿okay? Dado que el cerebro es un órgano tan complejo, él se va desarrollando paulatinamente y por eso, tarda mucho tiempo. El cachorro humano es un cachorro bastante indefenso, porque precisamente las áreas del cerebro se van desarrollando a lo largo de los años y está muy relacionada al ambiente en el que se desenvuelve, a las enfermedades, a la alimentación y a una cantidad de cosas que de repente ya nosotros en la conversación con el pediatra tenemos alguna información sobre ello. Pero es un órgano, el cerebro es un órgano de tal nivel de complejidad que no se prende todo de una vez. Y por eso nosotros podemos ver la diferencia entre un bebé recién nacido y cómo 12 meses después ya es una persona que camina, y 24 meses después ya empieza a decir palabras, y 36 meses después ya habla con bastante claridad y le toma más o menos 6 o 7 años aprender a leer, aprender a escribir, hasta los 12 años que se alcanza la etapa de las operaciones formales, que es la última etapa del desarrollo cognitivo, ¿okay? Entonces, el mundo de las emociones es algo muy básico, que es muy fácil de reconocer porque lo compartimos, a diferencia de la neocorteza, donde procesamos toda esta información que les mencionaba antes de las funciones cognitivas. Lo compartimos incluso con unos animales que son, desde el punto de vista cerebral, son más básicos que nosotros. Vamos a hablar de las 5 emociones básicas que nosotros siempre estamos manejando para comprender el mundo: miedo, tristeza, rabia, amor y alegría, ¿okay? Entonces, nosotros podemos reconocer esas emociones en un perrito, en un gato, en un león. Podemos darnos cuenta de cuando se sienten asustados, de cuando están tristes, de cuando están molestos y de cuando parecen felices, ¿okay? Eso porque compartimos esa parte tan básica, tan primitiva del cerebro. Entonces, un bebé en los primeros 3 años de vida maneja un mundo emocional muy básico. Sus respuestas serán sobre todo emocionales. Los papás a veces esperan que sus hijos, y lo voy a decir un poquito más adelante cuando hablemos de la rabia, entiendan o puedan canalizar sus emociones como lo hacemos los adultos, que ya contamos con el desarrollo de la neocorteza para hacer un análisis de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y los niños no pueden hacerlo. Y lo van a ir desarrollando en la medida en que nosotros vayamos mostrándoles formas adecuadas de canalizar las emociones. Todas nuestras emociones tienen una función de proteger nuestra salud mental. Se activan frente a diferentes situaciones. El miedo es una emoción que se activa frente al peligro, que en el principio, en los primeros años de vida, tiene que ver con un peligro físico, una amenaza real. Y nosotros, después, a medida que vamos creciendo, empezamos a tener miedos psicológicos que ya no están directamente relacionados a la emoción como tal, proveniente del sistema límbico, sino que a eso se le ha mezclado pensamientos mal anclados que se convertirán después en ansiedad, pero ese punto aparte lo vamos a dejar para un poquito más adelante, para otro video. El miedo es una emoción que requiere que la gente te hable para que te calmes y te tranquilices, ¿ok? Tú compañías. Sin embargo, como papás, cuando nuestros hijos tienen miedo, es muy típico que en lugar de validar lo que sienten, nosotros hagamos cosas como decirle: ay, pero le vas a tener miedo a esa tontería, ay, pero descalificamos el miedo, porque tenemos esa expectativa de que puede hacer el análisis racional, aun cuando su neocorteza y su lenguaje y su experiencia de vida no tiene la evolución suficiente más allá
de un comportamiento que tiende a replegarse, a venirse cerca de uno, a buscar explicación. Obviamente, un mal manejo de las emociones de los niños por parte de los padres hará que los niños tengan respuestas de temor frente a estímulos inofensivos, como por ejemplo la oscuridad, pero de eso vamos a hablar en el tercer video, que tiene que ver con las circunstancias, y vamos a conectarlo un poco con uno que hicimos hace unas semanas atrás, que es el de la sobreprotección. La tristeza es una emoción que aparece frente a la pérdida. Evidentemente, un niño pequeño, un niño en los 3 primeros años de vida, para ellos su pérdida puede ser que si él está jugando con este objeto y de repente usted lo va a bañar y se lo quita, puede llorar por 2 cosas, o de rabia o de tristeza, ¿ok? Entonces, sin embargo, la respuesta del niño será otra vez a través del llanto, y con mucha frecuencia los papás le piden a un niño pequeño, digamos en los primeros 3 años de vida, que no hay lenguaje, a los papás les encantan los discursos, bla, 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 y después entre los 3 y en adelante, los papás pretenden que una vez que usted le ha explicado al niño qué se hace frente a la tristeza, el niño no se lo olvide más nunca. Recuerden, la neocorteza no se ha desarrollado y el niño no puede ir anclando como nosotros esperábamos toda esta información para poder reaccionar de una manera distinta. La tristeza es una emoción que requiere una compañía silenciosa. Por eso es que eso de te presto mi hombro para llorar, eso es más o menos así. La gente que está triste, el niño que está triste, espera que usted lo consuele, pero que no le dé el discurso. Pero los papás nos encanta un discurso, sobre todo en edades tempranas, donde el niño no puede anclar un aprendizaje a partir de información verbal, porque siendo la neocorteza tan básica, aprende sobre todo de la experiencia, inclusive más que del ejemplo, aparece de lo que le pasa, porque su cerebro todavía procesa la información de forma muy concreta. La rabia aparece frente a lo que consideramos injusto. Me regreso al ejemplo del teléfono, que le va a dar más rabia que tristeza realmente, y que de allí sale ese berrinche que cuando nosotros estamos en un lugar comprando cosas, precisamente antes de usted irse, hay en la caja, puesto a la estatura de los niños, una cantidad de artefactos, a veces hay juguetes, chucherías, y una vez que usted le dice al niño que no lo va a comprar, entonces eso desata el tan famoso berrinche que es normal entre los 2 y los 4 años y que no podemos manejar basados en esa explicación que muchas veces pretendemos los papás, porque la neocorteza todavía no está desarrollada hasta ese nivel, ni pueden manejarlo como lo manejamos los adultos, que además a veces somos terribles también para manejar las emociones. Con el amor y la alegría no suele haber mayores dificultades, porque son bastante placenteras. Perdón, me regreso un momento. La rabia es una emoción que requiere soledad. Cuando la gente está molesta, lo mejor que usted puede hacer es silencio. Obviamente, cuando estamos hablando de niños pequeños haciendo un berrinche, lo mejor que usted puede hacer es esperar que se le pase. Si usted está en la calle, está en la farmacia, agarre a su muchacho, no le haga mucho caso al público a su alrededor, termine de hacer la transacción que está haciendo y salga de la farmacia, encamínese a su casa, móntelo en el carro, lo que sea, pero no haga cosas como empezar a hablarle, porque la rabia, y usted lo sabe como adulto, se incrementa con el discurso. La rabia es una emoción que en la medida de las posibilidades requiere silencio. Pero si usted está en un lugar seguro y su hijo pequeño, el berrinche es normal entre los 2 y los 4 años, porque el niño está tratando de separarse, de entender a qué distancia es algo así como que quién manda. Si manda mi mamá, mi papá, mi adulto cuidador, que además yo he dependido tanto de él para satisfacer mis necesidades, o si yo tengo algún control, como por ejemplo para decir quiero esta chuchería. Si usted está en un lugar seguro y el niño promedio entre los 2 y los 4 años cae tirado al piso porque está muy molesto, déjelo tranquilo, déjelo que llore. Ignore el llanto, no por castigarlo, no como indiferencia, sino porque lo mejor que puede pasar es que el niño desahogue su rabia sin que usted le dé un discurso explicatorio, ni mientras sucede el evento, ni posterior a este. Hay muchos papás que ven a sus hijos ya más o menos de 3 o 4 años y lo agarran y lo sientan y le dicen, pero ¿cómo me hiciste eso? Tú no te imaginas la pena con la abuela, el pocotón de gente, todo el mundo me prometes que la próxima vez no lo vas a hacer.
Señores, no hay neocorteza donde almacenar esa información al estilo de la promesa. O sea, la próxima vez que el niño vaya a la farmacia o que se quiera quedar en el parque o que suceda cualquier situación que usted contradiga y que a él le parezca injusto, va a empezar a llorar. Después de los 4 años, la palabra debería servir para aclarar. Sin embargo, si usted lleva a un niño para una juguetería y en el camino le dice, un niño de 4, de 5, de 7, 8 años, vamos a ir a la juguetería, le voy a comprar el juguete al amiguito que vas para la fiesta. Es muy probable que todavía el niño le diga, yo quiero un juguete para mí, este de 5, de 6, de 8, ya no va a caer tirado en el piso, pero muy probablemente si usted le dice que no, que además suele ser lo correcto cuando no está dentro de los planes, porque tiene que ver con el hecho de que aprenda a posponer la gratificación. Cuando usted le dice que no, este niño se va a molestar. Déjalo tranquilo, que la rabia además, ella se calma cuando usted no se pone con ese tiqui y además ya usted sabe que ante situaciones que le parezcan injustas al niño, pues volverá a aparecer. Igual hacemos los adultos, solo que con el transcurrir de los años y con el desarrollo de nuestra neocorteza vamos aprendiendo formas adaptativas de canalizar nuestra rabia. Con el amor y la alegría suele ser menos difícil porque son emociones que son mucho más agradables de experimentar y que liberan otro tipo de neurotransmisores con las cuales están asociadas en el cerebro, ¿ok? Entonces, las emociones son contagiosas. Si tú ves a un niño bravo de repente tirando cosas o diciendo cosas feas o diciéndote las cosas típicas que te dicen los niños a esta edad, no te quiero, tú eres fea, prefiero a mi papá, prefiero a mi mamá, me quiero ir de esta casa para siempre, son típicas frases de un niño de 4 de 5 años cuando está molesto. Es muy probable que su propia rabia empiece a subir y a palpitar el corazón y a dispararse. Si usted pierde el control de la situación, pues de su propia emoción va a perder automáticamente el control de la situación. De igual forma, si su hijo se monta en el carro cuando viene en el colegio y viene riéndose o viene cantando, lo más probable es que usted se contagie de esa emoción y pues chévere, no vamos a tener mayores dificultades. Cuando los papás vemos a nuestros hijos llorando de tristeza, que puede ser porque se ha dado un golpe, porque tiene un dolor físico, que digamos el dolor y la tristeza están asociados, porque cuando tú tienes un dolor físico, pues estás viviendo eso como una pérdida del bienestar, ¿no? Entonces, cuando un papá ve a un niño llorando porque está triste, porque un niño no quiso jugar con él, o porque su papá se fue para el trabajo, o porque, no sé, por cualquier razón, es muy típico que los papás nos contagiemos de esa tristeza y queramos agarrar al niño y meterlo aquí debajo del ala para que nada malo le suceda. O se cure rápido la tristeza. La tristeza, como les dije, el hombro para llorar. Quiero consuelo físico, cárgame, tócame, pero no me hables. El hombro para llorar, que creo que no se los dije, me salté rápido para la rabia, lo que quiere es una compañía silenciosa, que no se le enganche ese discurso, que no te diga, y les pongo un ejemplo bastante triste pero bastante claro, como por ejemplo cuando vamos a una funeraria a dar un pésame, el doliente quiere nuestro abrazo, nos quiere allí, nos quiere cerca, pero no quiere el discurso de que tú tienes que pasar adelante, que tienes que seguir, que él no quisiera o ella no quisiera verte así, porque el que está triste sabe todo eso, pero necesita un momento para canalizar esa pérdida que obviamente será más o menor, más grande o más pequeña en función de la relación afectiva que tuviéramos con el objeto, la situación o incluso con la persona perdida. Entonces, más o menos teniendo claro el panorama del mundo emocional, a los papás nos preocupa mucho que las cosas generen un trauma desde el punto de vista emocional, más que de ninguna otra cosa. Un trauma, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, es un golpe, ¿ok? No es lo mismo que tú vayas caminando por tu casa y te golpees el pie con la pata de la cama y te dejen el dedo chiquito que te duele mucho, pero probablemente no te hagas daño, eso es un trauma menor, a que tú vayas caminando y te caigas por una escalera y te fractures una pierna y requieras cirugía o inmovilización, ya eso es un trauma mayor. Así pasa desde el punto de vista emocional. Nosotros los papás no podemos y no debemos evitar
situaciones que permitan que el niño experimente las emociones que además nacieron con él, son básicas, son buenas, solo que algunas son menos agradables de experimentar. Entonces, nosotros no vamos a provocar el dolor. Yo no lo voy a lastimar para que sepa, ni lo voy a abandonar para que sepa, no. Pero no puedo, por ejemplo, o no le voy a pegar para que se ponga bravo, para que tenga miedo, no la voy a provocar, pero por ejemplo, no puedo ir cada vez que vaya a la farmacia o al supermercado o a la juguetería y ceder frente a lo que el niño está pidiendo solo por el hecho de evitar que se moleste o de evitar que se ponga triste, o no voy a ir a trabajar, cosas que pasan, o no lo voy a sacar de mi cama solamente para evitar el hecho de que se ponga triste, ¿ok? Entonces, en los 3 primeros años de vida, antes que el lenguaje, ¿por qué hago tanta referencia al lenguaje? El lenguaje es la función reina de los seres humanos, o sea, nosotros, eso es lo más sofisticado que hay en nuestro cerebro, es la palabra. Y además, a los 3 años, el lenguaje debería estar bastante consolidado. El lenguaje es una función cognitiva y depende del desarrollo de la neurocorteza, ¿ok? Entonces, debería estar bastante desarrollado a los 3 años. Por eso es que cuando un niño entre los 3 y medio años no habla como debería, suele notarlo el pediatra primero, tiende a referirlo a otros especialistas, que puede ser un terapista de lenguaje en una primera instancia, y este profesional decidir si hace falta que intervenga un psicólogo que hará su análisis, el terapista de lenguaje, porque además en el lenguaje, el lenguaje sirve para guardar las cosas en la memoria, que son las que van a permitir después que el niño busque dentro de sus recuerdos, en la memoria a largo plazo, que busque cómo se actúa o qué era lo que mi mamá o mi papá iban a hacer, o lo que suelen hacer, o lo que me dicen siempre cuando vamos para el supermercado, cuando vamos para la farmacia, ¿ok? Sin embargo, en esta primera infancia, en los 3 primeros años de vida, serán un manojo de emociones, porque su cerebro, ya que es tan básico, va a reaccionar sobre todo afectivamente a eso que yo les decía, a ese pum que escuchan. Tanto van a reaccionar desde el miedo, desde la tristeza, desde la rabia, desde el amor y desde la alegría. De hecho, ustedes escucharán a los niños pequeños de 3, de 4, de 5 años, que si están en la playa y van a jugar con otro niño, vienen y te dicen, tengo un amigo, él es mi mejor amigo. Es una cosa que no viene desde la razón de la neocorteza, sino que viene del sistema límbico que está por aquí atrás en la parte de abajo del cerebro, ¿ok? Entonces, imagínense ustedes estos 3 primeros años de vida. Por eso es que es tan difícil todo, porque este niño, cuando esté experimentando las emociones displacenteras, miedo, tristeza y rabia, va a llorar. Sin embargo, los papás y los adultos cuidadores, a veces la abuela, a veces la guardería, o a cargo de la persona que lo cuide, desarrollamos un oído que nos permite identificar si ese llanto es porque tiene miedo, si ese llanto es porque está triste, si ese llanto es porque tiene hambre, si es que está mojado, si es que tiene un gas atravesado. Nos permite ese conocimiento y ese vínculo afectivo determinar un llanto de otro. Por eso son estos primeros años tan agotadores, porque nosotros debemos estar atentos a nuestra propia reacción emocional a partir de la emoción que está experimentando el niño para tener una respuesta más o menos acertada, sin saber nada de neuropsicología, solamente desde el punto de vista emocional, ¿ok? Pero no todo va a ser un trauma en la vida del niño. Decirle que no a un niño o decirle hoy no toca comer chocolate, hoy no toca que compremos nada, voy a ir para la juguetería a comprar el juguete del amiguito, no es un trauma grande. Los traumas grandes son el maltrato físico, el abuso sexual infantil y el abandono o indiferencia de los padres, ¿ok? Hasta cuando los que viven con él. Pero ese también lo vamos a tocar en otra oportunidad. Por lo pronto, no es buena idea temer a este mundo afectivo, porque la verdad es que ponerlo a dormir en su cuarto o decirle que no va a generar un trauma como para que requiera terapia psicológica, y muchas veces los papás incurren en la sobreprotección, que es un video que también tenemos ya disponible en el canal, a cuenta de garantizar que nuestros hijos se mantengan todo el tiempo en un estado de alegría, como que si eso fuera posible. No vamos a provocar daños, pero yo no puedo evitar que algunas cosas le sucedan, como por ejemplo separarse de mamá
que es algo que empieza a pasar cuando ellos están en las guarderías, cuando tenemos mamás trabajadoras que requieren dejar al cuidado del otro, pues usted va y le da su beso y le dice vengo más tarde, eso va a generar tristeza, usted se le va a romper el corazón, de hecho usted va a sufrir más que el niño, pero si hay que trabajar y no tenemos otra opción, no siempre es una buena idea dejar el trabajo, porque no todo el mundo puede hacerlo solo con el afán de evitar la tristeza del niño. A eso es a lo que yo me refiero cuando digo que pues la vida que van a vivir va a generar diferentes respuestas emocionales. Entre los 3 y los 7 años, y me regreso otra vez al tema del lenguaje, se supone que el niño ya puede entender algunas instrucciones sencillas y anticipar pequeñas cosas. Usted más o menos a los 4, a los 5 años va a ser capaz de decirle a su hijo que va para la farmacia y que hoy no van a comprar chocolates o que no van a comprar la galleta. Él es capaz de experimentar la emoción frente a su rechazo, pero a través del lenguaje usted podrá irle haciendo el recuento del asunto, que te dije que antes de salir en casa, acuérdate que hoy no toca, toca el viernes o no toca, sin dar muchas explicaciones, porque no puedo pretender que en una edad tan pequeña las solas palabras sirvan para evitar la emoción, cosa que además no hay manera de hacer. Es decir, si escuchamos el pum, todito vamos a brincar, dependiendo de la intensidad. No podemos evitar. Yo puedo controlar mis pensamientos, cosa que en el caso del niño son bastante básicos, pero la presencia de la emoción es inevitable. Y lo mejor que podemos hacer es darle, canalizarla como de las formas más adaptativas, que en la infancia suele ser a través del llanto, sin que los padres se desesperen y reaccionando, como les decía antes, de la mejor manera frente a cada una de las emociones, porque si no las canalizamos de forma adecuada, se van a terminar somatizando, que es algo que los niños también hacen, pero cuando ya están más grandes, más o menos a partir de los 7 años, a menos que lo que provoque el dolor sea un trauma y sea algo muy fuerte. Ustedes pueden ver niños enfermarse de cosas que cuando van al médico no encuentran una causa y entonces verán a los papás, a los doctores, remitirlos al psicólogo porque es probable que esté por allí una situación que dispara lo emocional, problemas de pareja, divorcios, abuso, maltrato, abandono, que hace que el pediatra diga, ya va, que esto no se relaciona con ninguna enfermedad física. Entonces, cuando el niño puede hablar, nosotros ya podemos darle una información que debe ser muy precisa, no siempre en el momento de que la emoción sucede, pero tenemos que tener claro que va a volver a pasar, porque la neocorteza no se ha desarrollado lo suficiente y todavía sus pensamientos son muy concretos, no han llegado a esa etapa formal que alcanzan en la adolescencia, donde hacen el análisis aquí en la cabeza y entonces se comportan de otra manera y bueno, los conejillos de India para ellos experimentar esta nueva etapa somos los papás, pero también hablaremos de la adolescencia en otro momento. Entonces, cuando nuestros hijos y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a no tomar decisiones frente a un estallido emocional. Por ejemplo, cuando un niño le dice a un papá o a una mamá, me quiero ir de la casa, no se cache con eso, porque no lo dice en serio, no tiene la madurez cognitiva que hace falta para abrir la puerta e irse de la casa. Y muchas veces, después de que usted no le hace mucho caso a eso, ni se engancha, porque los papás desde nuestra angustia y pretendiendo que ellos reaccionen como nosotros, empezamos. Pero mi amor, ¿cómo vas a decir eso? Si yo que te quiero tanto, no es posible. Permita que descargue su rabia, que además eso no lo está pensando en serio, porque no tiene el circuito neuronal que le va a explicar, no lo tiene todavía formado, cómo salirse de la casa, ni pasar unos días en la calle, ni nada. Entonces, igual, mi mejor amigo del alma, mi querido mami, no lo tome tan literalmente. Vamos a entender el comportamiento del niño a la luz de una reacción afectiva intensa que además a los 20 minutos se ha calmado. Quizás puede seguirle diciendo a usted que es su amiguito, que es su mejor amigo, pero esa emoción solamente dura 20 minutos y es a partir de los pensamientos todavía a desarrollarse un poquito más adelante, evocará esa emoción. Es decir, si usted lleva a su hijo a Disney o al cine o le compra un juguete que quería, él va a hacer un chorro, se va a emocionar, va a jugar con el juguete y después lo va a tratar como uno más del montón y no recordará con ese fervor con el que nosotros esperábamos que lo hiciera, precisamente otra vez porque la neurocorteza todavía no está lo suficientemente madura como para darle el significado que como adultos nosotros le vamos dando a la experiencia de los niños. El mundo emocional es importante, no le tengan miedo, los niños no podemos vivir o no podemos enseñar
o reaccionar a todas las emociones de nuestros hijos como si estuviéramos hablando de unos traumas grandes: abuso sexual infantil, maltrato físico y abandono o indiferencia de los padres. Porque esto, cuando logra anclarse desde el lenguaje a medida que va creciendo y se conviertan en recuerdos que puedan ya quedar grabados como en su neocorteza, como rasgos determinantes de su personalidad, va a generar los problemas en la edad en la que pagamos todas las facturas, que es la adolescencia. Entonces, a las emociones no debemos tenerles miedos. No debemos pensar que solo lo emocional cuenta. No todas las decisiones. De hecho, si nosotros estamos buscando una casa y vemos muchas casas, hay una con la que sentimos de repente un vínculo y que le alegra por la luz, por el lugar donde se encuentra, pero si supera su presupuesto o está, qué sé yo, no se le ha dado el trabajo, el banco no le aprueba el crédito, pues no tomamos solamente la decisión desde el punto de vista afectivo. Siempre hay otros factores que considerar y por eso nosotros debemos ir moldeando la respuesta afectiva de nuestros hijos a partir primero de la comprensión, pero no evaluando siempre como que si fueran grandes traumas que los van a marcar en adelante, a menos que haya unas causas justificadas. ¿Cómo reconozco un trauma emocional? Cuando el cambio del comportamiento del niño es notorio. Los niños sexualmente abusados o los que están siendo molestados tienden a inhibirse mucho, a ser ansiosos, serán agresivos a veces, no querrán que los vean desnudos, es decir, su cambio de conducta es gigantesco. Igual un niño maltratado, que si es maltratado en el hogar, lo va a notar la maestra en el colegio, porque de repente viene o agresivo. Los niños suelen manifestar, no pasa con alguna frecuencia, que transformen la tristeza en rabia, sobre todo cuando existe ese trauma grande, y los niños abandonados estarán bien tristes y se les va a notar ese pesar y además ese descuido en su manera, hasta en su aseo personal. Entonces, un gran trauma se evidencia, un gran trauma emocional se evidencia con un cambio importante en el comportamiento del niño. Frente a la rabia, tranquilidad, no se enganche, es la rabia de su hijo, no es la suya. Y cuando usted venga bravo de su trabajo, que no lo pague su hijo. Usted puede perfectamente decirle a un niño de más de 3 años, dame un segundito, me voy a bañar y ya vengo a besarte y a comerte a besos, mientras usted pasa su rabia, que además si los adultos hiciéramos lo mismo que hacen los niños, de llorar frente a la rabia, no sufriríamos ni de gastritis, ni de tensión arterial, ni de muchos de los problemas típicos de la adultez que se asocian además con un mal manejo de emociones definitivamente. Frente al miedo, compañía que te hable y te explique cómo manejo el miedo nocturno. Está muy asociado a la sobreprotección y a esta cosa que hacen los papás, con las que yo no estoy de acuerdo, como dormir con los hijos, un colecho prolongado porque se supone que así los vínculos afectivos, yo no comulgo mucho con eso, porque terminan siendo los adultos dependientes de sus hijos y empiezan a fomentar una necesidad que realmente no es tal. Quizás en un primer año mientras se amamanta y todas esas cosas, pero cuando vamos a ver son los papás los que no quieren sacar a los hijos de la cama y además compran el miedo a la oscuridad o a los monstruos como si fuera algo real, y lo que hace es prolongar el problema, ¿ok? Hay más de una manera de demostrarle a su hijo que usted lo quiere, que usted le importa y que hay un ambiente seguro, que solamente durmiendo con él. La tristeza, ya saben, compañía silenciosa, que no te hable, el hombro para llorar, que no se les olvide. Frente al amor y la alegría, pues bueno, toda la celebración, pero no se vaya de bruces, no se contagie de la alegría y salga a comprar recompensas como juguetes o dulces solamente porque algo salió muy bien. Los 3 primeros años son muy demandantes desde el punto de vista emocional, porque el niño va reaccionando afectivamente frente a todos los estímulos, porque la neocorteza no se ha desarrollado y porque el lenguaje no me sirve todavía como un mediador de conflictos. El lenguaje va a ser útil, por ejemplo, para que un niño en el colegio negocie con un amiguito el tema del juguete. En los 3 primeros años de vida, dado que eso no está presente, no se ha desarrollado, verán niños en las guarderías que se muerden, que se golpean, que se empujan, porque digamos que esta respuesta física es la única forma que ellos encuentran en un cerebro
tan rudimentario desde el punto de vista psicológico o cognitivo, mejor dicho, para defender lo que ellos consideran sus derechos, su territorio, su juguete. Y por eso también el juego en esta etapa es bastante centrado en ellos mismos y en lo que ellos quieren hacer y muy poco de compartir. Espero que esta información les haya resultado útil. El tercer video va a tener que ver con las circunstancias que rodean a los niños para explicar su comportamiento. Si les pareció útil, por favor compartan el video y recuerden apretar el botón rojo y suscribirse a mi canal. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarme. Chao.